por estar siempre apoyando la escuela en cada uno de los requerimientos que se le ha hecho. Para nosotros es un honor tenerlo acá, que nos comparta su experiencia de vida, su experiencia profesional en un sistema de salud que tiene pues varias diferencias, tendrá algunas similitudes con el nuestro. Tenerlo en Israel para nosotros es un orgullo, Néstor, y que usted quiera compartirnos su experiencia es realmente gratificante. Están conectados estudiantes de quinto y de séptimo nivel de las asignaturas de diagnóstico fisioterapéutico y de función y discapacidad. Están también conectadas las docentes y por las redes sociales pensamos que hay bastantes compañeros suyos de su cohorte que lo están acompañando. Al final leeremos las preguntas que le quieran hacer y comentaremos quiénes están en redes sociales. Entonces, Néstor tiene la palabra y le agradecemos infinitamente, le mandamos un abrazo gigante a la distancia. Muchas gracias, profesora. Yo creo que el sentimiento de agradecimiento es mutuo, porque es que la fisioterapia es algo que me ha abierto muchas puertas acá en Israel y que me ha permitido, pues de alguna manera, tener la satisfacción de los frutos de haber estudiado en una universidad como la UIS. Pues quería empezar la conversación con algunas cómo funciona el sistema de salud israelí en cuanto a la rehabilitación. El Ministerio de Salud pues es la cabeza rectora de todas las políticas de salud en Israel. Existe en Israel lo que sería en Colombia las EPS. Existen acá 4, yo trabajo en una de ellas. Y existen también proveedores como IPS. También está el sistema de contratación entre las EPS con las IPS, algo parecido en Colombia. Existe también el modelo de una canasta universal de salud. Dentro de las EPS existe también una especie de estratificación según lo que pueda pagar el asegurado, y con eso puede tener algunos beneficios. O sea, no es algo tan drástico como la prepagada, que sería en Colombia, pero sí hay algunas cosas que pues se paga una cuota mensual y se hace pues acreedor que si llega a necesitar algunos tratamientos especiales, pues paga menos. Existe también pues, la red hospitalaria, por ejemplo, una persona que necesita un servicio en urgencias en horas no laborables, hay un sistema que se llama Caterem, que es en varias, como una especie de centro de salud, donde cualquier asegurado de cualquiera de las EPS puede llegar y recibir atención básica, sin importar de cualquiera, de qué empresa aseguradora sea. Por ejemplo, es el Seguro Social o de Comeva o Café Salud, no importa, llega allá y de ahí en ese servicio médico que recibe, pues se deriva si hay necesidad de hospitalizaciones. Y una de las ideas, como que eso fue una iniciativa privada, era porque las salas de urgencia estaban muy llenas. Entonces, de esa manera, los usuarios reciben un servicio más rápido, más sectorizado por según donde viva, y las salas de urgencias están, pues se le da servicio al que en realidad necesite. Hay también algunas instituciones sin ánimo de lucro en Israel. Hay una que se llama, en hebreo se dice Yad Zara, traducido sería como la mano de Sara, donde se alquilan de una manera simbólica sillas de ruedas. Hay unos aparatos que yo no he visto en Colombia y no vi en esa época, que toma la silla de ruedas en personas que viven en sitios donde hay escaleras y pues los sube con todo y silla de ruedas. Ahí se alquilan bastones, se alquilan camas. También existe otros grupos que, por ejemplo, son de ayuda primaria en accidentes.
Entonces, por ejemplo, si alguien llama a una ambulancia, hay un sistema de ayuda de urgencia que es paralelo a ese sistema de ambulancias y pues hay una competencia que llegue primero sin ánimo de lucro. O sea, no es algo que, es algo que una organización que existe acá en Israel. Entonces, vemos que hay EPS, IPS y esas instituciones satélites. De manera, aunque no hace parte del sistema de salud, aquí hay una especie de red de solidaridad que se llama Yedidim, la traducción en español sería los queridos, que es, por ejemplo, que si un ser que puede ayudar va y ayuda sin ningún costo. Entonces es algo bonito. Como fisioterapeuta, acá mi función es, en este momento que estoy en la clínica, de una de las EPS, como le acaba de comentar, ha sido auditor, porque cuando hay un asegurado de nosotros hospitalizado en Adasa, que es uno de los hospitales más grandes acá en Israel, evidentemente pues eso tiene un costo, porque el hospital tiene que devengar, es algo parecido al sistema colombiano. Entonces, si el especialista en rehabilitación dice el paciente tiene que estar 3 semanas, hice parte, ahora en este momento no, pero hice parte del staff que iba y revisaba al paciente y pues nos reuníamos y decíamos, este paciente en realidad necesita estar hospitalizado o no. Se lo dicen 2 hospitales, el nombre de la institución. Unas funciones actuales, aparte, es acá en el instituto, en la clínica, y también en servicios de rehabilitación en la casa, exactamente como en Colombia. Además de eso, también hago parte del puente entre el Ministerio de Salud y los asegurados de nuestra zona en Jerusalén para la requisición de elementos de ayuda de la movilidad. Cada ciudadano israelí tiene derecho, dependiendo del estado, tiene derecho de sillas de ruedas y depende de su estado funcional, el paciente puede recibir clasificaciones de sillas de ruedas, camas, high-low, sillas especiales para el baño, niños con necesidades especiales también pueden recibir sillas especiales, muy especiales para sus necesidades. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo. El médico tratante dice este paciente está en X o Y, con este X o Y diagnóstico, envía una solicitud. Algunos fisioterapeutas, porque no son todos, son las personas que han sido con un código especial del Ministerio de Salud, podemos ir y revisar y hacer esa solicitud en frente del Ministerio de Salud. Es decir, la EPS, un fisioterapeuta, enfrente del Ministerio de Salud y dice, mire, este paciente tiene este problema, esto y esto, creemos que es necesario esto. Entonces, esa es una de mis funciones acá, que es la cara visible de nuestros afiliados con el Ministerio de Salud. Hay sillas de ruedas, si lo pasamos en pesos colombianos, de la más, pues se empiezan a recibir en las eléctricas con motor, no sé cómo, en mi nivel se dice Memuná, ahí es eléctricas, puede valer un costo de 40 millones de pesos y puede llegar hasta, en pesos colombianos, hasta 100 millones de pesos, dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces yo hago parte también de ese grupo que hace las requisiciones en frente del Ministerio de Salud. Esa es de lo que le puedo contar a grosso modo de lo que yo me dedico acá. Pues, tuve formación en el hospital Tel HaShomer, que por parte del Ministerio de Salud, en educación de pacientes con enfermedades crónicas. Y también tuve la oportunidad de formarme en el hospital Asaf Arofé, eso es cerca de Tel Aviv, en rehabilitación de lesiones deportivas. Y en eso es lo que yo dedico mi tiempo como profesional acá. Este año tuve la fortuna de recibir el premio de la excelencia, se puede traducir en español, en fisioterapia acá en la compañía, y de verdad que fue muy, muy, muy gratificante. Y pues bueno, eso es a grosso modo lo que tengo que hablar.
Si alguien tiene alguna pregunta. Y Hola, tenemos, buenos días. sí, Tengo una pregunta respecto al proceso de convalidación del título de fisioterapeuta. O sea, ese trámite, ¿cómo podría gestionarse para poder llegar, digamos, a la búsqueda de empleo allí como profesional? ¿Con quién hablo? Soy Sandra Borges, soy docente cátedra de la Escuela de Fisioterapia. Profesora Sandra, mire, la cuestión es la siguiente. Acá inicialmente para la homologación del título en fisioterapia y trabajar con la licencia del Ministerio de Salud, hay que ser ciudadano. Yo hablaba con la periodista, con Laura, y le explicaba esa situación. Va a saltar esa pregunta, ¿cómo hace para la gente para trabajar? Y no sé decirle desafortunadamente, pero esa es la cuestión, hay que ser ciudadano. Porque aquí hay 2 escuelas de fisioterapia y se protege mucho. Sin querer decir que no lo haya. No conozco el primer caso, lo que sí sé es que se pide su documento de identidad como ciudadano israelí para poder homologar el título y recibir la licencia del Ministerio de Salud, porque se puede llegar ante el Ministerio de Educación y su título es homologado, ok, pero si usted no pasa los parámetros del Ministerio de Salud, no puede trabajar porque es una profesión regulada. Entonces, desafortunadamente, o no sé cómo decirlo así, no conozco otra vía sino es que ser ciudadano. De acuerdo, gracias. Sí. Sí, sin embargo, hay varias universidades donde se puede hacer posgrados. Entonces y algo pues meritorio porque cuando presenté mi solicitud de homologación, más que mi hoja de vida, era la universidad donde venía. Claro, era la primera vez que un fisioterapeuta de Colombia, de Bucaramanga, iba a presentarse para homologar enfrente del Ministerio de Salud de Israel. Entonces, para mi fortuna, los parámetros, sobre todo, que ellos vieron del stage, me lo llevaba como por 90 horas. A la UIS, y que era una carrera acreditada y todo eso, y afortunadamente para ellos el empezar eso estuvo bien. Porque ahí conozco casos, incluso de personas que han estudiado en Estados Unidos y que no se la han homologado. Entonces, corrí con la suerte y con la fortuna de que hubiera podido que me homologaran el título. gracias, Néstor. Ahí en Con mucho gusto. pantalla puede Sí. apreciar a los estudiantes de la asignatura Función y Discapacidad que están con la profesora Aminta y con la profesora Johanny. Ya están los muchachos de séptimo nivel. Profe, yo no veo nada. Ah, ya lo vi. Johnny Mota Ortega. Sí. Ahí está, y está en pantalla el compañero Yesid. Yesid. Sí, mírenlo. Qué emoción verlo, Yesid. No, Yesid, qué gusto, hermano. Casi 20 años, ¿no? Sí. Bueno, y por el chat, Néstor, la profesora Claudia Serrano le da un saludo, le dice que es un placer volver a verlo, que tiene muy gratos recuerdos de su labor en el Centro de Salud IPC durante las prácticas. ¿El IPC dónde quedaba? ¿Abajo en el norte? Es el que queda en el norte, sí, a la entrada del barrio La Juventud. Wow. Yo me acuerdo que allá, que tuvimos la oportunidad de hacer un mini gimnasio con eso, y de verdad que, wow. Sí, otra cosa que uno como estudiante WIS, sobre todo en todas estas rotaciones, es todos esos casos tan complejos que uno puede ver allá. Pacientes con diagnósticos muy complejos que le permite a uno como estudiante tener mucha experiencia de enfrentarse al mundo laboral ya con una experiencia muy, muy grande. De verdad que eso
el hecho de haber rotado en ese, no sé si todavía ustedes continúan ahí, pero estamos allá. Y en el hospital todavía, profesora, ¿siguen? También, sí, en el hospital sí, y ahora tenemos una unidad ambulatoria de rehabilitación que es una sede que queda frente al Colegio Tecnológico, que es aledaño a la UIS, al campus central. Ahí tenemos una unidad para ambulatorios. Ortopédicos y neurológicos. Sí, ortopédicos y neurológicos, exactamente. La profesora Claudia ella le dice que teniendo en cuenta la situación compleja para el acceso a los servicios de rehabilitación que tenemos aquí en Colombia y desde su experiencia, ¿cuál considera que podría ser una estrategia que permitiría que la accesibilidad a los servicios de rehabilitación fuera mejor, Néstor? Profesora, ese problema se presenta acá también. Acá este problema de la... o sea, estamos hablando, por ejemplo, y si entendí bien, en los servicios de rehabilitación hospitalaria, donde un paciente después de una cirugía total de rodilla o de cadera, que necesita pasar por lo menos unos 10 días en hospitalización y no hay camas, porque también, como sucede en todo el mundo, la población en Israel se está envejeciendo y viven mucho más, el promedio es uno de los más altos del mundo y no hay camas. Entonces, lo que se ha visto acá en los últimos años, profesora, es el servicio de rehabilitación domiciliaria, que se dice hospitalización en casa, donde el médico va, donde va un grupo multidisciplinario con base en fisioterapia. Eso es una de las herramientas para poder paliar esa necesidad de camas que hay, yo creo que es mundial. Pero acá en Israel es una situación bastante compleja de la falta de lugar físico para rehabilitar a las personas, y una de las estrategias que ha hecho las EPS es formar grupos multidisciplinarios y mandarlos a casa. O sea, que el paciente reciba toda su hospitalización en casa. Ahora salta un problema. ¿Qué pasa con el paciente que es totalmente dependiente? El paciente que no puede pararse al baño. Está muy lindo y todo, pero ¿qué pasa con eso? Entonces es una pregunta que también está acá. Y de alguna manera Israel ha intentado paliar eso con el servicio domiciliario, con base en fisioterapia. Y eso se notó mucho en el corona. Eso fue duro. Y la telerehabilitación, Néstor, ¿cómo fue la experiencia? Profesora, mire, yo le digo una cosa. Se intentó hacer acá en esta institución con fisioterapia, pero eso no dio resultados, doctora. Eso no dio, profesora Sol, eso no dio resultados acá, pues por todo lo que la fisioterapia implica, que es el contacto del paciente. Si yo llego y hablo con otro profesional de la salud, con una persona joven que tenga la suficiente escolaridad y el conocimiento de lo que le sucede, está bien. Pero en fisioterapia, eso no funcionó acá, por lo menos en pacientes con un nivel de discapacidad medio. Entonces, acá no dio resultados. Se ha dado mucho resultado en medicina, donde el paciente crónico, y eso también nos encontramos acá unos goles también cuando nos llegan acá después de que el médico general en los días acá en el fisioterapia y vemos, pero, o sea, con unos diagnósticos ni pies ni cabeza. Entonces, eso, profesora, cuando no hay lo que acabo de decir, la escolaridad, el apoyo social y todo eso, eso no dio resultados acá, por lo menos en la clínica no, y en todas las redes de clínicas de la EPS donde yo trabajo. O sea, yo no sé de pronto ustedes qué expectativas tienen o qué experiencia han tenido allá, pero sobre todo en primera instancia. Pero como no funcionó en primera instancia, ¿cómo lo vamos a pasar a la segunda instancia? Entonces, desafortunadamente, no sé si decirles desafortunadamente, pero eso fue lo que sucedió en rehabilitación. Sí, gracias, Néstor.
No sé si Yesid quiera preguntarle algo y los estudiantes de la profesora Minta y Johanny que están allá en función y discapacidad, yo creo que le tienen algún comentario o pregunta. Yesid, Está bien, está bien. entonces tiene usted la palabra por ser compañero del joven Néstor, luego siguen los estudiantes. Muy buenos Profesora, días. gracias por lo de joven. Él tiene preferencia. Muy buenos Pero días por a todos. supuesto, ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? yo lo escucho perfecto. Sí, correcto. Perfecto, Yesid. Muy buenos Escuchamos días a los estudiantes, a las profes, a Néstor. Un gustazo enorme. Desde hace muchos años quería contactarlo, pero pues ni modo. Sin redes, sería señales de humo y no creo que lleguen hasta Israel. Pero mira, el mundo es pequeñito, Yesid. Sí, exactamente. Creo que cuando uno está conectado con el Padre, las cosas se dan. Realmente un abrazo y una enorme admiración por usted. Para todos los demás, pues yo estudié con él, a donde ha estado Néstor, ha sido un arduo trabajo realmente. Yo estudié con él, yo me senté en clase con él y veía cómo normalmente uno en sus materias, en su ciclo básico, aprovecha los fines de semana para adelantar todos los pendientes. A Néstor no, Néstor salía el viernes en la tarde, terminamos clases 5 o 6 de la tarde y él debía presentarse en su trabajo hasta las 7. Y de ahí arrancaba sábado, domingo y si era festivo a borde, decía, porque además Néstor tenía que colaborar con sus papás, ¿sí? Entonces yo le decía, Néstor, un abrazo y de verdad mi admiración porque usted es un berraco poder estudiar acá y pues los estudiantes que lo están viviendo y saben la implicación y la carga que uno tiene, y hombre, ser capaz es muy bueno y la verdad que lo felicito y me alegro de ver en dónde está. Yo siempre le decía a Néstor, usted la va a sacar del estadio, efectivamente, ahí está. Entonces la verdad que me alegra verlo como está, como profesional y esperando algún día darme la rodadita y irlo a visitar. Bienvenido acá y el que quiera, con mucho gusto. Muchas gracias por sus palabras, Yesid. De verdad que se me perdió esto, mano. Ahora yo no me veo. Ok. Fere, yo de verdad que, mire, a veces cuando uno enfrenta dificultades en la vida, en el momento que uno está en la dificultad, uno dice, ay, pero qué rico que fuera más fácil. Pero cuando la vida lo pone usted contra la pared, ahí saca, uno se quiebra o saca lo mejor de uno. Uy, me acuerdo, no fue fácil, y así, no fue fácil porque yo tenía que negociar con las clases, yo tenía que con los exámenes. ¿Se acuerda que hubo un ciclo de paros y que decía, ay, bueno, volvemos en un mes y entonces hacían 5 exámenes finales en una semana? Entonces yo tenía que negociar. Decía, ok, estudio por este y en este, pues bueno, como saqué 5 en el pasado, 4 en el pasado, más un 2, entonces ahí pasaba. Yo me acuerdo que una de las cosas cuando me pidieron la nota acá en Israel, yo decía, no tenía un promedio muy alto, pero precisamente por esa circunstancia, que no tenía tiempo. O sea, yo me la jugaba en el primero acá, en el segundo acá, en el tercero acá, y en el último, pasé. ¿Me voy a entender? Pero toda la experiencia, yo creo que tantos años de tanta dedicación y tanto esfuerzo forman el carácter, de verdad. Y muchas gracias por sus palabras, Yesid. Yo también lo miré a usted con mucha admiración. ¿Sabe por qué, Yesid? Bueno, aquí estamos dándonos detalles. No, y de verdad que es muy bonito que le reconozca. Yo le reconozco a usted porque yo siempre miraba con admiración su manera estoica de mirar la vida. Yo llegaba, hermano, y me sacaban la piedra, acá entre lo que nadie escuche, pero usted no, usted llegaba y decía, hombre, y después con los años comprendí cuál es el tipo de filosofía, bien oriental y eso, y entonces también el sentimiento de admiración es de los dos lados. Gracias a Néstor y Yesid por compartir esa experiencia. Algo más. De verdad que sí. Interesante para los chicos. Néstor estudiaba era ingeniería química, creo. Era ingeniería de algo. Y usted, Rotas, ese cambio en su vida, debido fue al accidente cerebrovascular que le presentó a su papá. Entonces, este hombre sí. No escucho. Es que se le fue la señal a Yesid. Ahorita le damos la palabra nuevamente. Entonces, sí, yo estoy aquí.
Ok, profesor, hay una pregunta creo que preguntan cómo las decisiones clínicas. Sí, Pero sí. en su mayoría es aprovechar el tiempo, el que tiene el tiempo aprovecharlo. Uno a veces dice, ay, ¿por qué me friegan tanto? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué esto? Y cuando está en la vida profesional dice, ojalá me hubieran hecho otro poquito, ojalá me hubieran empujado más, ojalá me hubieran obligado a hacer otro poquito más, porque cuando ya está en la vida laboral es solo, es usted y sus conocimientos, es usted y su criterio. Y eso depende de esa sentada, de esos esfuerzos, de esos trasnochos. Eso es. Gracias. Otra Gracias. Sí, cosita. es un sentimiento Néstor, mutuo. Muchas gracias por sus palabras y seguimos hablando. ¿cómo hacemos para Hay- estar en contacto? ¿Tienes el qué? Sí, ¿El yo qué? creo que a través de Martica le va bien. Yo les recomiendo que con Listo. Martica Ok, puedan ok. tener contacto. Ok, sí, estamos en contacto. Mira, hay una pregunta ahí que la autonomía es bastante grande acá en Israel, de mucho respeto, de mucho peso. Tanto así, por ejemplo, si hay un especialista en ortopedia que envía hidroterapia, depende de mi decisión clínica, de si sí o no. Acá pues se tiene diferenciado de que él es el especialista, él es el cirujano, pero es que tenemos dos profesiones diferentes. O sea, usted es cirujano a su merced y yo soy el profesional de rehabilitación. Entonces eso sí está bien marcado y es respetado también. Cada quien en su fase, en, en, en su herramienta natural de profesión, bueno, por decirlo de alguna manera. Pero sí es respetado el criterio clínico del fisioterapeuta. Muy bien. Están las profesoras Johanny y Yaminta que le quieren hacer alguna pregunta o los chicos de la asignatura. Dayana en representación de sus compañeros. Dayana. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, en torno a ese equipo disciplinario domiciliario que mencionaba, ¿eso hace parte de la financiación de la salud? O sea, ¿o le toca a la persona costear esa atención? Uno. Y dos, en torno a las políticas de promoción y prevención, ¿cómo considera manejado Se ya? O sea, cortó. que le da una buena financiación, le da un buen manejo y ya. Perdón, la pregunta no se escuchó completa porque se cortó en un momento. ¿Podrías, por favor, repetirla? ¿Ninguna de las dos? No. No, la primera la escuché muy bien. Ah, ok. ¿Escuchaste bien? Ahora. Que en cuanto a las políticas de promoción y prevención de la salud, ¿cómo considera que es la financiación y la atención? ¿Sí? O sea, a manera general en la población. Ok. Ok, la primera pregunta es con respecto a todos estos elementos de ayuda de movilidad. Dependiendo, por ejemplo, silla de ruedas, sillas para el baño, camas high-low, hay una cosa que se llama, por ejemplo, pacientes discapacitados que no pueden moverse y son pesados y el cuidador tiene que moverlos. Hay una cosa que se llama, en hebreo se dice manof, en español la traducción sería grúa. No sé si, yo pregunto a ustedes, ¿eso hay en Colombia? Un paciente obeso, cuadripléjico, ¿cómo? Sí. Ok, entonces todo eso tiene prácticamente una financiación del 100% por el Estado. O sea, es decir, casi que no tiene que pagar. Y es más, hay unas, por ejemplo, niños con necesidades especiales. Hay un niño, por ejemplo, con CP, donde yo voy, aparte de eso tiene un PEG, aparte de eso tiene hipertonía alta, por de alguna manera, y no tiene control de espalda, entonces él va a recibir una silla adaptable para ese nene con unos aditamentos muy costosos. Entonces, él recibe eso y no solamente es que él recibe eso, sino que gracias a que recibió eso, él dentro del sistema aparece como un paciente muy limitado. Entonces, los padres, para poderlos llevar, pueden tener hasta un 90% de la financiación de un auto. O sea, acá es cuando en cuestión de niños y de personas con discapacidades, o sea,
el Estado ayuda mucho. Eso es por un lado. Y cuestiones de promoción y prevención, yo soy fiel testigo de que sí. Por ejemplo, en mi formación como educador de pacientes con enfermedades crónicas y diabetes, se trata de eso. O sea, a pesar de que es un paciente que ya está enfermo, pero vamos a promover la salud en ese estado. ¿Me van a entender? O sea, mirar desde el punto de vista biopsicosocial del paciente. O sea, no es solamente que el paciente va al endocrinólogo y el endocrinólogo le dice, mire, tiene un azúcar con una hemoglobina glicosilada del 12, que si no se aplica la insulina y no utiliza el resto de medicamentos le vamos a cortar las piernas. Eso no, se ha visto que el nivel de evidencia, y dependiendo del tipo de personalidad del paciente, eso no sirve. Entonces, ¿qué es lo que ha visto el sistema de Israel? Ok, vamos a capacitar más profesionales de la salud, y sobre todo en fisioterapia, porque nosotros acá estamos mucho tiempo con el paciente. Entonces, viene el paciente, ese paciente con baja escolaridad, ese paciente con un tipo de personalidad de que si no mira la enfermedad y pensando que porque no la mira, entonces se va a curar. Entonces, uno poco a poco, con estrategias de comunicación, puede influenciar. Sobre todo el objetivo es en el bienestar del paciente. Y por último, por resultado, también el sistema, un paciente menos en diálisis, un paciente menos amputado y toda la sobrecarga que existe. Entonces, en esa segunda pregunta, con respecto a cómo es, yo soy fiel testigo que sí, que invierte mucho. En eso, incluso, puede decir, porque dice, bueno, es atención terciaria, ya es un paciente con enfermedad crónica. Entonces, vamos a prevenir, sí, pero ¿dónde quedaría el concepto, ok, vamos a prevenir que se complique más? ¿Me van a entender? Y en eso yo hago parte de los grupos, me llegan pacientes es un programa especial acá, pacientes ¿cómo se dice? Con diabetes no equilibrada. Descompensados. Y vienen acá y uno, bueno, y con ese deseo inicial que vienen a la consulta, y a través de estrategias del deporte, de la actividad física, y con el nutricionista, con el médico especialista, pues se intenta dar ese empuje y de que él vea que él quiera. No es que él sepa que tiene que hacer algunos cambios, porque el nivel de evidencia nos muestra que cuando una persona sabe que tiene que hacer algo, en el momento que empiezan las dificultades, él cae, no vuelve ahí. Pero cuando el paciente se da cuenta, porque quiero, entonces eso, ahí es cuando entramos nosotros. Entonces, invierten en promoción y prevención. Otra vez, ustedes son los especialistas en eso, porque no sé qué término utilizar eso. Entiendo en esto que con pacientes crónicos, o sea, con personas que ya tienen una enfermedad, sí. Sin embargo, me queda como la duda de la pregunta de Dayana, si hay programas de promoción dirigidos a la población sana, precisamente para evitar que lleguen a un proceso de enfermedad. Y si ese tipo de programas está o hace parte del sistema de salud. Sí hay programas, por ejemplo, uno de los programas a partir de los 36 años, es que de las instituciones llaman a los asegurados para que se hagan exámenes de sangre. Entonces ahí es que, porque es un paciente que en plena juventud, 36 años, y lo llaman, y lo llevan a uno, y pues no que lo lleven a uno amarrado, pero sí le insisten, hay un grupo que insiste que uno vaya y se haga exámenes de sangre. Ahora bien, el que va, y el que no, pues también me he encontrado que llega un paciente y digo, oye, vamos a ver, porque manera en general nosotros revisamos o sea, cuando entramos del paciente, nosotros vemos todo lo que le han hecho y todos los exámenes. Entonces nosotros decimos, oiga, mire, tiene hace 2 años, hace 3 años, se hizo examen de sangre, ¿y qué pasó ahora? O sea, uno también como paramédico también hace eso. O sea, sí, está eso de que cada persona le diga al paciente, le hable a la persona. Con el paciente joven, menos de 30 años, no son muy enterados en el asunto. Lo que sí veo, por ejemplo, es que, y eso también lo vi en Colombia, que son los sellos
de si tiene muchas grasas o si tiene mucha azúcar en cada de los alimentos, y eso hace parte de la promoción y prevención, ¿verdad? Eso sí, está muy dirigido a eso. También las bebidas y los alimentos. Sí, también está, por ejemplo, acá no se puede hacer promoción de cigarrillos. O sea, todos están como la misma cajetilla, no funciona. O sea, usted llega a un kiosco a comprar y no ve pues esos multicolores de Marlboro y el vaquero allá sano y fumando. Eso está prohibido acá y es muy costoso, muy costoso los cigarrillos. Pues eso, profesor, y no quisiera pecar por ignorante, pero no estoy muy enterado más de eso. Ok, gracias, Néstor, gracias. Muchas gracias, Néstor. Néstor, el otro grupo que se encuentra en la Facultad de Salud es el de la profesora Liliana Aguirre. Sí. Entonces creo que ellos le quieren plantear una pregunta. Por favor. Sí, buenos días. Néstor, que a un estudiante le va a hacer la pregunta. Vale. Profe, no, profesora, no escucho bien. Ya va a pasar. ¿Qué pasa? Bueno, o sea, no se ve en la cámara. Ah, sí, sí. ¿Me está viendo? Buenos días. No, o sea, es que como estaba contando, o sea, la cultura israelí es muy diferente que la colombiana, que pues hay muchas cosas que allá no son permitidas. Y pues, o sea, la mía relacionada a lo que usted estaba comentando como a causa de la cultura, no tanto en la parte de promoción y prevención, sino ya como en la parte de rehabilitación, la parte cardiopulmonar, así como en otros aspectos como sí, como que como que diagnósticos o qué casos especiales se pueden encontrar más aquí en Colombia que ya tal vez no se pueden encontrar tanto, o qué más se pueden encontrar más allá que de pronto no se pueden encontrar. Ok. Tuberculosis, no he visto yo acá. Y creo que cuando me contrataron la primera vez en la compañía hace varios años atrás, me hicieron esa prueba del manto. Y eso me salió una cosa así de grande, entonces me mandaron y fue dando el neumólogo y dijeron, bueno, ¿de dónde viene usted? Y viene de África, y no, yo vengo de Sudamérica, donde yo vivo es endémico. Entonces tuve un tratamiento de 6 meses profiláctico contra la tuberculosis, y la verdad que es que lo agradezco porque con el corona no sé qué hubiese pasado. Entonces, en primera instancia, tuberculosis aquí casi no hay. Conozco un caso, y eso que hay un paciente con VIH que venía de África. Hay otras enfermedades, por ejemplo, cistifibrosis, no sé si ustedes han visto allá, yo nunca vi en Bucaramanga, que es una enfermedad hereditaria. También hay otra enfermedad que vi que se llama una malformación, un mal funcionamiento del sistema parasimpático, se llama familiar, hay pocos en el mundo. Entonces, también acá es que no sean muchos, pero he visto casos. Asma, no hay muchas que he atendido. Y acá es porque sí hay las estaciones, entonces pues se ve en invierno se ve mucha neumonía, sobre todo en adulto mayor. Y así es lo que es cistifibrosis, que yo nunca vi allá en Colombia. No sé si la profesora Soángel o alguien encargado allá de respiratoria haya sabido, pero sí he atendido varios casos acá de pacientes con cistifibrosis, uno de ellos de Sudamérica, que fue, creo, es más, de manera particular, acá en Israel, en Jerusalén, en el Hospital Adasa, hay un instituto de enfermedades raras, y una de ellas es la cistifibrosis, aunque no es una enfermedad rara, pero lo atienden allá y necesitaban que alguien que hablara español, fisioterapeuta, y donde se conseguía, y para mi fortuna estuve yo ahí para poderlo ayudar. Hasta el día de hoy es mi amigo, y está recibiendo un medicamento nuevo. La función pulmonar le cayó la espirometría le cayó por debajo de 50,
y está recibiendo un tratamiento que el gobierno de Israel, el Ministerio de Salud le paga, creo que ¿de dónde? Suecia, y vale en pesos colombianos al mes, yo creo que unos 200 millones de pesos, 200 millones, y el Ministerio de Salud se lo paga. Entonces, tengo otros 2 pacientes que lo reciben también. Estos 2 pacientes son dos nenes, hermanos, con una mutación que puede ser tratada con este medicamento, porque no todas las mutaciones en el CF pueden ser. Entonces, estas 2 enfermedades que acabo de comentar son las que yo he visto y que no vi en Colombia. Néstor, también están presentes algunos compañeros suyos, está Silvia Suárez, no sé si ella tenga audio para que pueda conversar con usted, ella también está conectada y ya le transmito otros mensajes por las redes sociales. Vamos a esperar si Silvia puede hablarle. No, pero que me deje la foto porque no me acuerdo. No. Bueno, mientras Silvia puede hablar, yo quería aprovechar para saludar a Néstor. Hola, profesora. Néstor. Cuánto gusto volverlo a saludar. Muchas gracias, profesora. Pues yo en realidad no tengo ninguna pregunta, solo quería agradecerle a usted la disposición para tener este encuentro con nuestros estudiantes. Para nuestros estudiantes en formación es muy importante tener estos eventos porque son inspiradores para ellos. Ellos se dan cuenta de cómo egresados alrededor del mundo están ejerciendo un rol importante y cómo llevan el nombre de nuestra universidad y nuestra escuela y lo dejan en alto. Entonces, le agradezco mucho estar aquí presente y toda su disposición que en la escuela siempre tenemos de parte suya para estar ahí en la lucha. Mire, profesora, es que lo que significó para mí ser fisioterapeuta y después que salí, porque cuando llego y me presento, ok, soy ciudadano y todo, pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, era peor que analfabeta, porque es que si el analfabeta habla el idioma, pero es que yo no hablaba hebreo, yo no escribía hebreo, yo no entendía hebreo, y lo que salió como un escudo, y no quiero ser poético acá y mostrar eso, fue mi título como fisioterapeuta. El que habló por mí, el que me defendió ante un papel, porque es que era frío, nadie me entrevistó. Pase sus papeles, tradúzcalos al hebreo y que esté muy bien joven. En esa época. Y viene, y la UIS con toda su experiencia, con toda la formación, y que yo soy fiel testigo de cómo ustedes han llevado la escuela a otro nivel. Habló por mí cuando yo no podía hablar. Entonces, ese sentimiento es mutuo, profesora, porque el resultado, o sea, no me crean, miren el resultado. He trabajado como auditor por parte de mi institución ante hospitales. El hospital donde hice el curso y donde he ido a auditar, para decirle allá especialista, no, este paciente no va a estar acá. Porque le voy a contar una experiencia. Una vez en un instituto de rehabilitación, en un hospital de rehabilitación, entonces había la discusión entre 3 semanas o media semana, entonces la geriatra auditora de nuestra empresa me llamó. Entonces yo fui, revisé el paciente, yo le dije, ¿sabe qué? Doctor, este paciente para la casa mañana. Entonces me llamaron del hospital. Entonces una de ellas, la trabajadora social, me dijo, oiga, mire, su hebreo no es muy claro. O sea, por ese lado, en lugar de decir mi evaluación clínica, dijo, es que su hebreo no es claro. Entonces yo le dije, mire, que si el paciente mañana sigue acá, no hay plata. Yo le dije, eso es, ¿quedó claro? Y toda esa experiencia, porque eso fue muchos años atrás, toda esa experiencia, ¿de dónde la adquirí? La adquirí de la escuela. De toda esa rotación, de todos esos pacientes que tuve la oportunidad de cómo ver esos pacientes en el norte, los pacientes en el Hospital Universitario de Santander. Entonces, todo eso le da ese bagaje a uno. Entonces, es como yo no voy a pasar esto y decir, hombre, gracias, porque fueron un escudo cuando me era difícil. Entonces, es algo que de verdad que es un profundo sentimiento de agradecimiento en ese sentido. Y sobre todo, profesor, yo me acuerdo yo no sé si usted se acuerda, yo me acuerdo una rotación de ortopedia
precisamente allá. Y que yo estaba todo trasnochado y usted me dijo, o trabaja o estudia. Yo me acuerdo. Yo le dije, no tengo opción, son las dos. Y profe, no tuve opción y aquí estoy. Bueno, como decían en Brasil, al final todo sale bien y todo esfuerzo siempre tiene su recompensa. Entonces, usted es un claro ejemplo de eso y me alegra mucho que la vida le haya recompensado todo ese esfuerzo que usted hizo en todo su proceso académico. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí. Gracias, profesora, de verdad, muchas gracias por sus palabras y la recuerdo con mucho respeto. Igualmente. Chao. Gracias a la profesora Carolina por el saludo que le transmitió a nuestro querido egresado. Y realmente sus palabras nos tocan el corazón, Néstor, porque su gratitud, su reconocimiento a la escuela es un mensaje realmente gratificante, como le dijo Carolina, inspirador y que nos llega al alma. Entonces, realmente usted es una persona, un ser humano, un ciudadano que vale la pena destacar. Muchas gracias, profesora. Tengo el gusto de transmitirle un mensaje que le enviaron por las redes de Luis Miranda. Él es egresado de la Escuela de Nutrición de la UIS y él le manda un saludo cordial desde Bucaramanga. Luis, un saludo desde Jerusalén. Sí, no son solamente pues, los egresados de fisioterapia. No sé si tengan alguna pregunta más en los salones de clase. A mí me gustaría preguntarle sobre la experiencia o lo que ha podido ver de programas dirigidos a cuidadores de personas con discapacidad, Néstor. Personas cuidadores, o sea, personas externas a la familia o familia que cuidan a pacientes con discapacidad. A veces puede ser la misma familia que obra de cuidador de personas con grandes discapacidades o cuidadores externos. Mire, profesora, acá en Israel existe muchos empleados filipinos, hindúes, personas de Bangladesh que cuidan, y esas personas tienen una formación básica de cómo tratar al paciente, pero sin embargo, una de las funciones de nosotros como fisioterapeutas cuando vamos allá es darles esa dirección a esos cuidadores. Y yo le confieso algo, que cuando tenemos el apoyo de un cuidador comprometido con el paciente, es una bendición, porque yo lo veo con pacientes con Alzheimer, donde el paciente todavía se puede parar con ayuda y se hace ese programa de rehabilitación junto con el cuidador. Es maravilloso ver un paciente que pasan los meses, pasan los años y que todavía se puede parar y caminar algunos metros y que el paciente no se hospitaliza. El paciente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Néstor, te estamos escuchando. Ok, entonces es fundamental que nosotros en la red de salud utilizamos la ayuda de estas personas. Y se nos incentiva a que estas personas sean partícipes del cuidado del paciente. Y otra vez, hay personas y hay personas, pero la gran mayoría, y son una ayuda maravillosa, sobre todo estos pacientes crónicos, estos pacientes con Alzheimer que después de una hospitalización llegan, antes caminaban unos metros, que podían ir al baño, que podían entrar, y después de la hospitalización vienen totalmente con ayudas del ADL totalmente, y con un programa pequeño, pero diario del cuidador, el paciente sale. Entonces, acá sí hay incentivos para eso, y además de eso, de las agencias que los traen a ellos como trabajadores foráneos, les dan una formación. Es fundamental. Y sí se hace. Para responder a su pregunta, profe. Sí, perfectamente. Néstor, hay otra pregunta. En el contexto de Israel, un país en conflicto, ¿se puede considerar como una potencia en los servicios de rehabilitación en trauma? Profesora, excelente pregunta. Pero yo le voy a decir algo. Yo no he atendido acá en más de 10 años de experiencia como fisioterapeuta a la primera persona
con lesiones de la guerra. No lo he atendido, o sea, se aprende muchísimo más en un mes en Bucaramanga, pasando, como lo pasé yo en el norte, y sin ánimo de decir nada irrespetuoso, pero he visto más en una semana, en 2 meses allá en Bucaramanga, en el Hospital Ramos González Valencia, en el Hospital Universitario, que acá. Entonces es algo que uno ve en las noticias de que conflicto, pero yo no he visto. O sea, no he visto acá el primer herido de bala. Le cuento un chiste. Tenía un israelí que tenía una herida de bala de hace 20 años y ¿dónde la recibió? En Bogotá. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces acá yo no he visto, yo accidentes de tránsito, accidentes de trabajo sí he visto, pero por ejemplo, soldados heridos y eso, yo no, soldados o personas víctimas del terror, no he atendido, profesora. Y no potencia, no podemos decir potencia, porque es que una de las cosas que da la experticia es la práctica. Por eso en Colombia los profesionales de la salud somos tenemos esa experticia, porque tenemos la práctica. Sí, está claro, Néstor. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo está el uso de las nuevas tecnologías en rehabilitación en Israel? Mire, profe, ¿Cómo ha visto el hablando de cambio eso, a lo largo de los años? Yo le voy a mostrar, hay 2 cosas, pero estoy acá en el instituto. Un segundo, vamos a ver si hay una cosa que se llama Blaze Spot. ¿Ustedes lo han visto? Es algo lo puede poner en internet, Blaze Spot, ahora lo voy a mostrar, que es una tecnología. Un segundo. Feli, Blaze Spot, ¿ok? ¿Se ve? Ok. ¿Cómo volteo la cámara? Un segundo. Estos son. Pueden poner en internet Blaze Spot, que es de patente israelí, una high-tech israelí, y que podemos utilizar para eso. También hay una cosa que se llama Bobo, que es para trabajar con La realidad virtual. La realidad virtual no lo trabajamos acá en el instituto, profesora, pero es algo que podemos utilizar con esto, y el paciente se para aquí. Una plataforma de balance. Sí, señora. Entonces, esperemos un segundo a ver si... sí, señora, esperemos un segundo. Esto es lo que utilizamos acá en el instituto, en uno de los institutos. Evidentemente, en los institutos grandes de rehabilitación se maneja realidad virtual. Nosotros acá no, porque no trabajamos acá en la rehabilitación después de la después de la cirugía, sino después de la hospitalización. Entonces aquí vemos, ok, entonces acá escogemos dónde es el problema y el programa adapta los ejercicios en la plataforma. Entonces eso lo podemos utilizar como herramienta. Sí se está dando mucho auge en la realidad virtual en los hospitales, pero acá en las EPS no. ¿Me van a entender? Acá se construyó, creo que unos primeros exoesqueletos pacientes parapléjicos. Se llama Rewalk. No he tenido experiencia de trabajar con eso, pero sé que acá en Israel fue el patente de ese exoesqueleto. Muy interesante. Sí. Entonces, estas dos cosas de patente israelí, el Blaze Spot, lo he visto que lo trabajan los equipos profesionales de fútbol en España, por lo menos lo he visto. Y el Bobo, que es la plataforma de balance, que podemos utilizar con el paciente ambulatorio.
que lo utilizamos acá, es una herramienta más que podemos utilizar. Mil gracias. No sé si haya preguntas adicionales de los grupos, de las profesoras, egresados. Voy a mirar si en las redes sociales tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, Néstor, hemos tenido una conversación muy grata, muy amena. Ha sido realmente un gusto verlo, escucharlo. Y no tenemos sino palabras de gratitud, Néstor, para usted. Profesora, otra vez, créame que si no tuviese el sentimiento de gratitud que tengo, yo no hubiera hecho esto, porque es que no tengo redes sociales y no me gusta hacer esto, pero yo le digo, bueno, todo sea, y yo le decía a Laura, todo sea por la gratitud. Y quisiera terminar este momento con un salmo que se dice ahí el rey David decía, veo la bondad de Dios en aquellas personas que me han ayudado. Y una de ustedes ha sido la escuela, ha sido la UIS. Muchas, muchas gracias. Es recíproco, Néstor. Nosotros también vemos en usted la gratitud. Sí. Muchas gracias. Entonces, realmente le mandamos todo nuestro cariño, Néstor. Seguiremos molestándolo y mandaremos a Martica de mediadora todas las veces que se requiera. Laura. Funciona. No, Laura me dijo solamente los estudiantes, pero cuando mi mamá apareció con eso. Estudiantes y un poquito más. Néstor, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por compartir tu experiencia, por esas palabras tan bonitas y tan generosas que tienes con la universidad, con la Escuela de Fisioterapia. A la profe María Solange por dirigir este espacio, a Martica, por supuesto, por ayudarme a hacer el contacto, y a cada uno de ustedes por participar en un café con egresados de los diferentes programas de nuestra facultad. Es un gusto vernos por aquí. Bueno, será en otra próxima oportunidad. Un placer, mucha suerte a todos. Abrazos a los estudiantes que están allá en las aulas y los profesores. Abrazos. Chao, Néstor.